buenos días, hermanos, bienvenidos a esta mañana devocional conectados con su palabra. Qué bendición el que nos puedan acompañar en esta mañana. Norita, buenos días. Buenos días, Henry, muy buenos días, familia. De verdad que es una bendición muy grande poder estar nuevamente reunidos con cada uno de ustedes. Qué tan especial poder estudiar la palabra, meditar en ella, pero particularmente hoy queremos compartirle un texto que está en Proverbios capítulo 27, esperamos que sea de edificación y de bendición para sus vidas. Bien, en Proverbios 27, 21 al 22. En el crisol se prueba la plata, en el horno el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. Y nuestro devocional para el día de hoy lo hemos titulado En verdad sigo siendo necio. Queremos hacerte una pregunta, y es que si alguna vez ha ocurrido que después de considerar tus acciones y actitudes ante las personas y situaciones, debes admitir que has actuado con necedad. Sí, es cierto, y en muchas ocasiones podemos enfrentar situaciones que deberían moldear nuestro carácter al punto de cuando volvamos a enfrentar esas mismas situaciones, poderlas enfrentar de pronto de una manera distinta. Pero ¿qué ocurre? Cuando volvemos a vivir esas situaciones, resulta que las volvemos a enfrentar de una manera inadecuada, de pronto no con la suficiente madurez que nos permita pensar que hemos podido afrontar las circunstancias o las situaciones de la manera más adecuada. Cuando hemos pasado por pruebas no gratas, muchas veces tomamos decisiones de muchas veces decir, ¿saben qué? Esto no me va a volver a pasar a mí. Ya aprendí esta lección y esto si me vuelve a ocurrir, ni riesgo, no voy a caer en lo mismo. Pero como les digo, muchas veces cuando volvemos a vivir esa situación, la decisión que tomamos no es la adecuada y nos volvemos a lamentar de la manera como hemos afrontado nuestras dificultades. En el texto que Norita nos compartía en el día de hoy, esto habla de unos procesos necesarios que necesitan llevarse a cabo en los metales preciosos para que estos puedan tener precisamente esa calificación de preciosos. Necesitan pasar por la prueba de fuego. Siempre hemos escuchado sobre las pruebas de fuego, sobre la manera como el fuego prueba y hace mucho más fuerte nuestro carácter. Y es que es en el fuego donde se prueba su valor. Es en el fuego donde se eliminan las impurezas que le quitan las características de precioso. Al igual que estos metales, nuestras vidas están destinadas a grandes propósitos. Y esos propósitos, creados y preparados por Dios, son los que dan valor a nuestra existencia. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, necesitamos que esas pruebas que lleguen a nuestra vida saquen lo más parecido en cada uno de nosotros del carácter de Cristo, de manera que si logramos superar las pruebas, si nuestro carácter es moldeado, si logramos cada día parecernos más a nuestro Señor Jesús, vamos finalmente, si cumplimos esos planes o propósitos o caminamos en las obras para las cuales Él nos ha creado, vamos a poder cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas y tener el calificativo o las características que Dios desde un principio ha querido colocar en la vida de cada uno de nosotros. Esto me hace acordar de algo, Norita y hermanos, no sé, bueno, a ustedes no les ocurrió porque fue un daño que ocurrió aquí en nuestras oficinas, de que hubo un daño en la cometida o en la línea eléctrica que suministraba energía a nuestras oficinas. Y durante toda la tarde estuvimos privados de la energía eléctrica. Y saben, ese daño que hubo en el sistema eléctrico me hizo pensar lo siguiente: estar trabajando en medio de la oscuridad me hizo considerar lo necesario y lo importante que es la luz. ¿Te ha ocurrido que la luz es muy importante? Que nos levantamos por la noche, que muchas veces queremos caminar y no podemos ubicarnos. El poder ser iluminados en la labor que cada uno desarrollamos
es importante si podemos contar con la luz. Hace 142 años, en octubre pasado, una persona insistió, perseveró, investigó, invirtió de su tiempo, invirtió de toda su energía para poder desarrollar un invento que nos permite hoy iluminarnos en medio de la oscuridad. Ese fue Thomas Alva Edison. Él probó cerca de 1200 tipos distintos de materiales, buscando encontrar un filamento que pudiese ser alimentado con energía y que cuando fuese alimentado con energía pudiese reflejar luz. Esa fue la bombilla eléctrica. Ese fue el gran invento de Thomas Alva Edison, uno de los tantos inventos que él desarrolló. ¿Saben? Eso me hacía pensar que también el Señor nos llama a cada uno de nosotros a grandes labores. Ser sal en el mundo. La palabra de Dios nos dice que debemos ser sal en un mundo insípido, en un mundo en el cual las personas no tienen propósitos. Y es insípido precisamente porque no conocen el propósito por el cual Dios los creó. Con nosotros no ocurre igual. Si nosotros somos llamados a ser sales porque nosotros conocemos cuál es el propósito que Dios tiene para ti y tiene para mí. También la palabra de Dios nos dice que debemos ser luz, que debemos ser luz en medio de la oscuridad de la humanidad. Eso habla del privilegio que tenemos de conocer del amor de Dios, de esas obras para las cuales Él nos creó cuando nacemos nuevamente por medio y a través de su Hijo Jesús. Al igual que este gran inventor Thomas Alva Edison, nuestras vidas necesitan ser puestas a prueba. Necesitamos pasar por circunstancias en nuestras vidas que nos permitan, como les decía, que nuestro carácter sea moldeado y que podamos decir que realmente somos creados juntamente con Cristo. Esto es ser moldeados conforme a su carácter. Este moldeamiento, en ocasiones, ¿saben?, es un proceso que no es ni cómodo y tampoco es para nada fácil, pero es algo que necesitamos vivir cada uno de nosotros. Pero transcurrido en nuestras vidas ese proceso que nuestro Padre desea que nosotros pasemos o que necesitamos nosotros vivir, vamos a salir probados y vamos a poder proceder a las buenas obras que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Eso es lo que encontramos en el texto de hoy. Así como el oro, como la plata son probados, cada uno de nosotros en nuestras vidas necesitamos ser probados en diferentes circunstancias. Y cuando hemos salido victoriosos de esas diferentes pruebas, podemos salir dispuestos, capacitados para esos planes o para esas obras que el Señor quiere que cada uno de nosotros vivamos. Hoy vamos a tener o queremos compartirle algunas consideraciones sobre la manera en que cada uno de nosotros podemos salir de esa condición de aún sigo siendo necio. Sí, y el primer punto en que nosotros aún somos necios es cuando ignoramos los grandes planes que Dios tiene para nosotros. Y en la palabra encontramos el ejemplo del rey Saúl, cuando ya finalizando sus días, él se evaluaba y concluía: he obrado neciamente. Recordemos, Saúl fue el primer rey de Israel y él estaba destinado para hacer grandes cosas. El Señor tenía grandes propósitos con su vida, pero él decidió hacer las cosas a su manera, en lugar de seguir la guianza de Dios. Cuando los filisteos atacaron a Israel, quiso animar a su ejército que estaba lleno de miedo. No esperó la llegada del profeta Samuel, o sea, la dirección de Dios. Y en 1 Samuel, en el capítulo 26, si vamos allí, vamos a encontrar que él quizá se dijo: a Dios no le va a importar que sea yo quien ofrezca el holocausto. No podemos esperar al profeta. Él simplemente se apropió de esto y pensó a su conveniencia. Un gran hombre con grandes posibilidades y propósitos terminó suicidándose. Una vida llena de promesas terminó en vergüenza. En su palabra, el Señor nos dice que conoce nuestros pensamientos, que Él sabe y que tiene grandes planes para cada uno de nosotros.
y que los pensamientos que Él tiene para ti y para mí son pensamientos de paz, no son pensamientos para algo malo, y es para darnos el fin que cada uno de nosotros esperamos. Todos buscamos algo bueno para nuestras vidas, y cuando nosotros nos alineamos al pensamiento que Dios tiene con respecto a cada uno de nosotros, vamos a ver cómo los pensamientos que cada uno de nosotros tenemos, nuestros planes, finalmente Dios los va a hacer posibles. ¿Saben? Otro aspecto que también necesitamos considerar es cuando no tenemos a Dios en cuenta aún en las cosas pequeñas. Dios, por medio de su palabra, nos da instrucciones sobre las promesas que desea cumplir en nuestras vidas. ¿Cuántas promesas podemos encontrar en la palabra de Dios, Norita? Hay muchas y específicas promesas que el Señor quiere traer a tu vida. ¿Sobre qué aspectos? Sobre todos los aspectos de nuestra vida. ¿Saben? Dios a Israel, y son palabras que nosotros debemos apropiarnos, y está en Deuteronomio. Y allí el Señor nos habla. Dice, cuando te haya introducido en la tierra a la que vas a entrar para tomarla. Dice, cuando cumpla mis promesas en ti y haya expulsado de delante de ti a muchas naciones y te las haya entregado y las hayas derrotado. Las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. El engaño del enemigo puede poner en riesgo el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida. Solo Dios puede develar los planes del enemigo para desviarte de sus promesas. Hermanos, el enemigo es bien astuto y él no quiere que las promesas de Dios sean cumplidas en nuestra vida. Y Él va a poner tropiezos y va a poner situaciones en nuestras vidas para desviarnos de estas promesas. Pero necesitas consultarle en todo momento. Necesitas consultar las cosas aún pequeñas, lo más pequeño, las más obvias, pues en ellas pueden ocultarse el engaño. Sí, y hay un caso muy especial, y tú lo puedes ver allí en tu Biblia, y lo encontramos en Josué 9:8, cuando ya el pueblo de Israel estaba recibiendo la promesa, o estaban disfrutando la promesa, estaban habitando en Canaán. Ya habían derrotado a Jericó y se acercan unas personas que Josué no lo sabía, pero eran los gabaonitas. Ellos se disfrazaron, ellos se vistieron con ropas viejas, ellos se colocaron zapatos viejos, se acercaron a ellos, ¿saben? Aparentaban llegar de lejos, igual que Israel. Recuerden, Israel había caminado en el desierto durante 40 años. Quizá por eso el pueblo de Israel y Josué, cuando vieron a estas personas que dijeron venir de muy lejos, que eran extranjeros, quizá por esto Josué se olvidó de eso que Dios les había dicho: no hagan pacto con ellos, no tengan misericordia por ellos. Josué no consultó con Dios. Josué no se acordó de la recomendación que Dios le había hecho, sino que sintió misericordia por estas personas y se olvidó de la advertencia que Dios le había dicho: yo voy a derrotar a tus enemigos, y cuando hayas obtenido o cuando reclames la victoria que yo voy a tener sobre ellos, no tengas misericordia de ellos. Josué simplemente recibió el pan que ellos les ofrecieron, y en esa época en particular, si se sentaban y compartían el pan, eso significaba que estaban haciendo alianza, que estaban estableciendo un lazo de amistad. Entonces, cuando por fin Josué y el pueblo de Israel se dieron cuenta que ellos no eran ningunos extranjeros que venían de lejos, sino que eran parte de los enemigos que Dios había dicho que necesitaban derrotar y no mostrar misericordia, no podían quebrantar el pacto que habían establecido con ellos. Les perdonaron la vida, les hicieron sus leñadores y sus aguadores. Léanlo porque es una historia espectacular. Así como Norita nos decía, cuando Dios nos ha dado la victoria sobre muchos aspectos de nuestra vida, cuando ya estás disfrutando de la bendición de Dios, cuando ya estás disfrutando de sus promesas, del cumplimiento de sus promesas, no puedes tener misericordia con aquellas cosas que quieren alejarte o que quieren quitar la bendición de ti. El enemigo es muy astuto. El enemigo se va a disfrazar de algo que va a traer simpatía en tu vida, de algo que va a traer misericordia en tu vida, de pequeñas cosas que vas a permitir en tu vida porque no son trascendentales, pero esas cosas el Señor ha querido quitarlas de ti. Detrás de esas decisiones obvias y sencillas
puede estar Satanás escondido esperando que tú tomes decisiones, aún sin consultar con nuestro Padre. ¿Eres obediente a Dios? ¿Le consultas o estás comiendo el pan lleno de hongos y mohosos que Satanás te ofrece? Bien, y como tercer punto, somos necios aún cuando tratamos de justificar nuestro comportamiento. En la palabra nos dice, el hombre que al ser reprendido se vuelve terco, de repente y sin remedio será quebrantado. En el texto de Proverbios que estamos estudiando el día de hoy nos dice, aunque majes al necio en un mortero, entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. Y saben, me acuerdo cuando era niño, iba a pasar vacaciones a un sitio en donde cultivaban arroz. Yo no sé si alguno de ustedes, hermanos, ha vivido esa experiencia. Y cosechaban el arroz y lo colgaban como en un techo, y cada cierto tiempo tomaban ese grano de arroz, lo colocaban en un pilón, se llama en la costa, y con unos mazos comenzaban a golpear esos granos de arroz que tenía la cáscara. La cáscara se separa de los granos de arroz, pero cuando el grano de arroz está muy adherido a la cáscara, el grano se quiebra al igual que la cáscara. Ese grano de arroz ya no va a alimentar a las personas. Es un arroz integral tan delicioso, Norita. Si uno lo prepara con una carne guisada, ¿qué vamos a hacer de almuerzo hoy, Norita? Ya me dio hambre. Bueno, no sé, hermanos, pero eso es algo tan especial. Como este ejemplo nos habla, y este texto de Proverbios, de que la necedad es como esa cáscara, es como ese grano que se apega a la cáscara, de tal manera que es llevado al pilón, es tratado fuertemente y finalmente no despega la cáscara, sino que se quiebra con la cáscara. ¿Saben qué ocurre al pie de los pilones, Norita y hermanos? Se hacen las gallinas. Las gallinas se acercan y están al pie del pilón, porque cuando el pilón golpea, la cáscara del arroz sale porque es más liviana, pero cuando el grano se pega a la cáscara del arroz, salta juntamente con la cáscara. Y finalmente son las gallinas, son los animalitos que están allí, los que se comen ese arroz que no se separa de la cáscara. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas? Somos personas tercas que nos pegamos a aquello que el Señor quiere quitar de nuestras vidas. ¿Saben? Cuando leíamos que el oro y la plata son purificados o pasan por la prueba, estamos hablando de que es el fuego, las pruebas, las que eliminan de estos materiales todas las impurezas y le confieren la característica de metal precioso. Nosotros somos como ese oro y como esa plata en las manos de nuestro Padre. Cuando pasamos por pruebas, cuando es su carácter el que se fija en nuestras vidas, esas cosas que no necesitamos es quitada. Pero cuando nosotros neciamente nos apegamos a esas cosas que queremos quitar de nuestras vidas, no podemos alcanzar en nuestras vidas esa característica de metal preciado. No podemos cumplir con el propósito para el cual Dios nos ha creado. Y regresemos al ejemplo del rey Saúl. Él trató de justificarse diciendo que el profeta Samuel tardaba en llegar y que lo que él había hecho en ese momento, el sacrificio, había sido lo correcto. Bueno, hoy queremos traer unas conclusiones, esperamos que las pueda recibir, que haya recibido esta palabra. Y la primera de ellas, y medita en esto, es que Dios tiene el tiempo adecuado para dar respuesta a nuestras peticiones. Eso es algo especial. Muchas veces nos desesperamos, muchas veces queremos que las cosas sean ya, muchas veces entendemos el silencio de nuestro Padre como respuesta y tomamos nuestras propias decisiones. Debemos ser pacientes y estar atentos a su respuesta. Su respuesta no siempre está alineada con nuestra expectativa sobre su respuesta. No siempre vamos a encontrar la respuesta que nosotros esperamos, pero es la respuesta que Dios en su sabiduría quiere traer a la vida de cada uno de nosotros. Y lo que es peor, muchas veces ya hemos tomado una decisión y cuando encontramos la respuesta de Dios decimos, ay, pero es que lo que Dios me responde no está acorde a lo que ya yo hice, porque precisamente nos desesperamos y no esperamos que Él nos responda. Esperar en el tiempo del Señor. Eso también es muy importante y eso también habla acerca de
nuestra paciencia, la paciencia que debemos tener al momento de esperar las respuestas de Dios. Así es. Cada una de estas cosas de las que hablamos y que esperamos que se fijen en nuestras vidas son procesos mediante los cuales nuestro Padre quiere fijar su carácter. La paciencia, el poder esperar, el poder confiar, son características que vamos a ir desarrollando a través y por medio de nuestra relación con nuestro Padre. Y nada más especial para tener una relación con nuestro Padre que el tiempo devocional que tú puedas tener, que el tiempo de la lectura de la palabra, que el tiempo de estudio de lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas y de la dirección que a través de estos tiempos y a través de su palabra Él quiere traernos. ¿Qué tal si inclinas tu rostro allí donde estás? Queremos orar por ti, queremos orar por este día. Vamos a pedirle a nuestro Padre que nos acompañe y que traiga su bendición. Gracias, Señor, por tu grande amor, porque tú eres bueno, porque podemos confiar, Señor, en tu dirección sabia, oportuna, indicada, Señor, para cada decisión que necesitemos tomar. Señor, confiamos en ti, en lo que tú quieres hablarnos, en tu instrucción, Señor, que por medio de tu palabra nos das cada día. Señor, ayúdanos a ser esas personas sabias que confiamos en ti y no en nuestra prudencia, no en nuestros pensamientos. Quita de nosotros, Señor, cada detalle que nos catalogan o que nos asemejan a personas necias. Queremos, Señor, ser personas sabias y el principio de la sabiduría, Señor, sabemos que es el temor, el querer obedecerte a ti, Padre amado. Gracias por la vida de cada una de las personas que ven este tiempo devocional, por el día que nos has regalado, Señor, por los planes que cada uno de nosotros tenemos para este día, por el hecho, Señor, de saber que estás de nuestro lado, que vas a estar a nuestro lado en este día, por poder contar con tu dirección y tu bendición, Padre Santo. Gracias, bendito Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres nuestro Padre, porque tu amor lo sentimos en nuestras vidas, porque tu dirección, Señor, trae seguridad a cada uno de nosotros y por este día especial que nos has regalado. Gracias, Señor, te damos por todo esto. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, deseamos tengan un feliz y bendecido día y se encuentran hoy en la lectura diaria, esas promesas que el Señor quiere dar a ustedes. Vamos entonces a tomarlas para nosotros, a declarar siempre sus promesas. Así es. Dios les bendiga y que tengan un rico y bendecido día. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. A ver ese grito, mana, nuestro Dios. Eres la única razón. Vamos con mucha fuerza todos, vamos. La única razón